De Jerusalén a Jericó hay 150 estadios romanos o 28 kilómetros. La indiferencia es una de las peores actitudes que podemos proyectar los seres humanos hacia aquel que consideramos nuestro hermano. La secuencia de esta parábola que acaba de leer nuestra hermana viene desgranada de un encuentro en el cual alguien le hace la pregunta a Jesús de cómo heredaré la vida eterna. Y Jesús, como buen judío, le responde que está escrito en la ley. Y aquel, mencionando los textos de Deuteronomio, amarás al Señor con todo tu corazón, y Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien respondiste, haz esto y vivirás. Y entonces el judío, como buen judío, de nuevo le hace la pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? De Jerusalén a Jericó, según el historiador Flavio Josefo, dice que había 28 kilómetros. Una carretera sinuosa, una carretera en la cual solía haber en un tramo de la carretera un lugar propicio por recovecos o quizás por estrechez del camino, que era el lugar predilecto para que se apostasen los bandidos. En árabe se le conocía a ese lugar, o se le conoce como Taleb Dam, que significa subida de la sangre. Algunos historiadores, como Eusebio y más tarde San Jerónimo, patriarca de la Iglesia, menciona que a ese lugar se le llamaba la Cuesta de la Sangre por la cantidad de sucesos que habían acontecido en aquel lugar. Incluso decían que habían construido una especie de castillo o fortaleza o mesón para dar refugio a las personas que habían sido asaltadas. La palabra griega que usaron, Maledomí, significa la cuesta roja. El camino a Jerusalén es mencionado en la Biblia no solamente en este momento, ya es algo bien conocido para el pueblo de Israel. Desde 2 de Samuel ya se dice que David había usado el camino de Jerusalén a Jericó cuando Absalón tomó el reino y él huyó por este camino. El rey Sedequías, cuando quiso avanzarse a los caldeos y poder escapar, dice Segunda de Reyes, que usó también el camino de Jericó a Jerusalén. Y más tarde, casi 600 años más tarde, el propio Jesús, camino a Jericó, se encontró con el ciego Bartimeo. Y Flavio Josefo dice que la legión que destruyó finalmente el templo de Jerusalén en el año 70 llegó a Jerusalén a través del camino de Jericó. No era un lugar extraño para ellos, de Jericó a Jerusalén o de Jerusalén a Jericó, porque es en pendiente, hay 1000 metros de altitud o de desnivel, es una bajada bastante pronunciada. Así que era siempre más fácil caer de Jerusalén a Jericó que subir de Jericó a Jerusalén. Y normalmente bajaban de Jerusalén a Jericó. En el centro real de esta historia está la pregunta fundamental de todo ser humano: ¿quién es mi prójimo? La historia del buen samaritano, dice Elena White en Ministerio de la Bondad, página 46, ilustra la verdadera naturaleza de la verdadera religión. Hay un montón de religiones, pero dice, esta parábola muestra la verdadera naturaleza que debe tener la verdadera religión. Muestra que esta no consiste en sistemas o credos
o ritos, sino en la realización de actos de amor, de hacer el bien a los demás, de una bondad genuina. La pregunta de quién es mi prójimo no es que le sale de la mente a aquel escriba y se la dice a Jesús en ese momento. Era una pregunta natural en todos los judíos de su época. Era muy común hacerse esta pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y discutir mucho acerca de quién era mi prójimo. Tenían algo muy claro: los extranjeros y los samaritanos no eran prójimos. Pero su discusión era si un rabino tenía que ayudar a alguien que no era rabino, si un sacerdote tenía que ayudar a alguien que no era sacerdote, o simplemente podía ayudar a los que eran de su misma casta social. Estas eran las discusiones que tenían los cristianos en el siglo I. Y me da la impresión que seguimos teniendo estas mismas preguntas entre nosotros. ¿A quién tenemos que ayudar primero? ¿Quién es mi prójimo? Vivimos en un mundo tan globalizado, hermanos, que la única raza que hay es la raza humana, por supuesto. Pero tenemos una convergencia de culturas tan distintas entre nosotros, de países del este, de países de Centroamérica, de Sudamérica, de países nórdicos. Algunos hasta se van a Alemania a trabajar y vienen por aquí. ¿Cuántas culturas y una sola raza? Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿a quién yo tengo que ayudar? Es inevitable pensar, primero comienza con los tuyos, ¿no? Tu casa. Pero resulta que en la cultura del cielo todos somos hermanos. Ahora el problema lo tienes aquí. ¿Quién es tu hermano? ¿A quién debemos ayudar nosotros? Cristo contestó a esta pregunta que no era única de ese hombre, sino que era común en la sociedad hebrea del siglo I. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús usó una parábola muy interesante, que no es una historia inventada. Dice Elena White, en el manuscrito 117, en el año 1903, escribió este detalle. Dice: Cristo contestó a la pregunta con un relato, con un incidente cuyo recuerdo era fresco en las mentes de los oyentes. Todos los actuantes de esa parábola estaban escuchando a Jesús. Jesús no se inventó una anécdota para contar una verdad bíblica. Jesús usó una verdad que había sucedido para llevarle a una reflexión mejor a aquellos que escuchaban a Jesús y que con sinceridad tenían propósito de descubrir la respuesta a esta pregunta tan compleja. La parábola del buen samaritano mostró a nuestro prójimo no como aquel que tiene mi misma posición o mi mismo rango o mi misma procedencia, sino que el prójimo es todo aquel que necesita la ayuda. Prójimo es todo aquel, dice Elena White, en Lecciones prácticas del Gran Maestro, dice: nuestro prójimo es toda alma que está herida, magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que le pertenece a Dios. Y esto, para los hombres y mujeres de su tiempo, era explotarle la cabeza. Porque ya bastante problema tenían entre ellos para ayudarse y luego limpiarse ritualmente para estar santos o aptos para estar en la presencia del templo, que a veces dejaban pasar ciertas actitudes o ciertas necesidades por no contaminarse. Habían generado un sistema de santidad tan elaborado que lo habían hecho como en círculos concéntricos. ¿Quién estaba más cerca del lugar santísimo? Los sacerdotes. Después estaba el atrio de los levitas, el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres y luego los gentiles. Su idea de cuanto más cerca del centro de Jerusalén, más santo. Y estaban preocupados por eso. Si yo me pongo a ayudar a alguien,
después es muy costoso todo el procedimiento ritual para volver a estar en un estatus de conexión. Mientras yacían en esta condición, ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es asaltado por unos ladrones, ¿no? Y evidentemente en nuestra mente siempre hay dos conceptos importantes. Jerusalén representa siempre el monte Sión, la presencia de Dios. Y Jericó va a presentar todo lo contrario, una ciudad fortificada, amurallada, que no quiere oír a Dios. Y sabes, esta es una realidad espiritual para nosotros. Y el mundo nos lo pone así de fácil. Es más fácil caer de Jerusalén a Jericó que subir a Jerusalén. Es más fácil el camino que lleva a la perdición que el camino que lleva a la salvación. Hace falta bien poco para escurrirte y además ir cuesta abajo y sin frenos. Pero qué difícil es subir el Pedraforca, ¿eh, José Luis? Subir tiene su recompensa. Y el reino de Dios es para los esforzados, no porque la salvación sea por tu mérito, sino porque has decidido nadar a contracorriente. Lo natural es eso, caer hacia abajo, porque no puedes caer hacia arriba, pero lo difícil es nadar a contracorriente. Y Jesús llegó a este mundo para mostrarnos grandes verdades que nos hacen ir a contracorriente, de manera contracultural a este mundo. Porque en el gran pueblo de Dios todos somos uno. El único problema es que no todos hablamos el mismo idioma, pero eso hay un idioma que lo supera todo. Es la bondad, la misericordia, el cariño sincero. En esta iglesia tenemos comunidades de muchos lugares y tengo la sensación y tengo la necesidad de que no nos conocemos del todo entre nosotros. Solemos venir a la iglesia y sabes que tu prójimo suele ser aquella situación geolocalizada que tienes para sentarte cada sábado. Desde aquí arriba, si quisieras saber si has venido a la iglesia, solo tengo que mirar ciertos lugares donde siempre te sientas. Porque somos hombres y mujeres de costumbres y yo sé dónde os sentáis más o menos. Así que no sé si has venido, pero hago una visión y ya falta ahí. No está, algo está pasando, ¿no? Y a veces nuestro prójimo son estos con los que nos rodeamos. Parece que hay barreras invisibles que nos ponemos entre nosotros, ¿no? Ucranianos, rusos, búlgaros, catalanes, 50-50. Pero creo que tenemos la necesidad de saber que todos somos prójimos el uno del otro. Indistintamente de la lengua que tú hables o de la cultura que tú tengas, hay una cultura superior a la nuestra que es la cultura del cielo. Y esta cultura es la que Cristo quiere implantar en nuestro corazón. En Cristo dice, ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo. Somos uno en Cristo Jesús. Y yo no sé si tú te sientes uno en esta iglesia. Y no sé si siempre he hecho lo mejor para que te sientas uno en esta iglesia. Pero creo que tenemos que empezar a pensar más y de manera sincera esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Por eso este sermón nos va a ayudar tanto. Mientras este hombre yacía en esa condición, pasó un sacerdote por el sendero y ¿sabes qué? Jesús no escoge ciertos personajes, sino que cuenta un hecho real. Y cuenta de un sacerdote y un levita. Son personas dedicadas, consagradas al ministerio dentro del tabernáculo, del santuario en este caso, del templo. El sacerdote porque ministraba y el levita porque ayudaba en las labores, en el mantenimiento, en la gestión del edificio. Y por su condición debían tener una vida de ejemplaridad, una vida de pureza extraordinaria.
las leyes de contaminación que Moisés nos había revelado, las tenían más que aprendidas. Y quizás, de manera lógica, aquel sacerdote y aquel levita, al pasar al lado de aquel herido, que no nos dice si era judío o samaritano o romano o griego, no sabemos la procedencia del herido, al verlo, porque los tres lo ven y dice el texto, al verlo, decidió seguir adelante. Evaluó la situación y pensó, voy a ministrar en el santuario, si toco un muerto me quedo contaminado ritualmente y tengo que hacer todo un proceso para purificarme y después, ¿sabes qué? Ayudar a la gente siempre tiene un costo y no es económico. Tiene un costo personal, tu tiempo, tu dedicación y tu esfuerzo. Y no sé si todos estamos dispuestos a regalar eso de nosotros. El levita, pasando por aquel lugar, también, dice el texto, se persuadió a sí mismo de que no le concernía esa situación, que él tenía algo muy específico y que quizás llegaría otro después que atendería la situación. Y siempre hay en nuestra mente o en nuestro corazón, ante la desgracia, la tentación de mirar a otro lugar o la tentación de dejar que otro tome la iniciativa. Pero el samaritano, que viajaba por ese camino, vio al que sufría e hizo la obra que se esperaba de cada uno de nosotros. Con amabilidad y con bondad ministró al hombre herido. Y dice el texto que viéndolo fue movido a misericordia. Llegándose a él, vendó sus heridas, le echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó y pagó 2 denarios y prometió pagar lo que faltase. Tanto el sacerdote como el levita profesaban una vida de piedad, pero el samaritano, dice Elena White, mostró que estaba verdaderamente convertido. Una vida de piedad no es lo mismo a una conversión. A veces nos esforzamos por parecer piadosos, pero el espíritu de profecía y la palabra de Dios nos recuerda que la piedad solo te puede llevar a acción, sino simplemente es apariencia. Convicción. No era más agradable para el samaritano ni menos peligroso para el samaritano pararse en el camino y curar al herido. Podías pensar, igual si yo me paro me atracan a mí también, o igual lo han puesto ahí como un cebo y yo paso y caigo yo. Pero sabes que hay personas que ante el dolor, ante la situación difícil, somos especialistas en racionalizar las cosas, incluso hasta justificar las cosas. 28 kilómetros de indiferencia. Sabéis que la indiferencia es el estado innatural en el cual la luz y las tinieblas, el anochecer y el amanecer, el crimen, la crueldad y la compasión, o el bien y el mal se difuminan de tal manera que nos hacemos estériles. La indiferencia es esterilidad. Y por supuesto que la indiferencia es tentadora, más que tentadora, es seductora la indiferencia, porque es mucho más fácil alejarse de la víctima que acercarse a ayudarle. Alguien escribió este sentimiento cuando estaba en el campo de concentración de Auschwitz. Dice, allá detrás de las puertas negras de Auschwitz, algunos de nosotros sentíamos que éramos abandonados por lo que quedaba de humanidad en los otros. Nos sentimos abandonados por Dios, pero peor es el abandono que el castigo. Era mejor un Dios injusto que un Dios indiferente. ¿Sabéis? La indiferencia hace
más daño que el odio, hace más daño que el rechazo, porque te reduce a la inexistencia. Llegar a decir en un medio de un campo de concentración donde tu vida pendía de la voluntad del que estuviera ahí con un fusil. Prefiero un Dios que castiga, que al menos está preocupado por mí, que un Dios indiferente. Dios no es un Dios indiferente. Y la parábola es un ejemplo del plan de salvación de Dios por esta humanidad. La indiferencia es la proyección de nuestros miedos y de nuestros temores. Decía George Bernard Shaw, el peor pecado hacia nuestro semejante no es odiarlo, sino tratarlo con indiferencia. La indiferencia es la esencia del desdibujar la imagen de Dios en el otro. Es inhumanidad. La indiferencia es lo contrario a nuestra necesidad y responsabilidad social. El sujeto se coloca en una posición indiferente frente al otro y es como si aquella responsabilidad no te perturbase. 28 kilómetros de indiferencia dándose justificaciones lógicas de por qué había dejado a ese hombre atrás. Tanto el levita como el sacerdote. Y además, ¿sabes qué? He hallado esta gran verdad en mí. No sé si en ti. Pero todas mis indiferencias tienen justificaciones lógicas. Lógicas, sí, pero no siempre justas, o casi nunca justas. Puedo pensar que es lo que se merece, es porque no ha escuchado a Dios, es porque no hace su voluntad y has cosechado lo que has sembrado. Parece lógico, pero no es justo. Porque el mal no se repara reconociendo la injusticia. El mal se repara invirtiendo la injusticia. Y para reparar esa injusticia tienes que empezar a mirar al que está a tu lado de otra manera. Puedo ver y no reconocer. Pero Jesús miró a este pueblo que andaba como oveja sin pastor y nos reconoció. El samaritano miró y fue movido a compasión. Ayer cuando entrábamos a Barcelona por la tarde, a la autopista, había un coche ardiendo en el lado izquierdo de la autopista entrando a Barcelona. Y generalmente cuando tú ves un accidente, no sé si es la curiosidad o el morbo, no sé, es como que de repente todos los coches frenaban para mirar y mirando al otro lado casi provocan un accidente en el lado donde estábamos nosotros. Y me hizo pensar, ¿no? A veces mirar y asombrarse con el espectáculo, quedarnos absortos en las cosas pero sin hacer nada, qué fácil es para el ser humano hacer eso. Mirar y asombrarte, pero no hacer nada. A veces el dolor ajeno impacta nuestra retina porque no es natural ver esas cosas. Impactan imágenes de las cosas que suceden y seguramente todos en vuestra mente tenéis imágenes de lo que ha pasado con esta Dana en ciertos lugares de nuestra península. Y hasta te puede impactar, ¿no? Ver esos coches o esas calles llenas de barro o esas pérdidas o esa cifra que sigue aumentando de cuántas personas han perdido la vida, ¿no? Rotas, familias completas. Cuando miramos y somos movidos a misericordia, no te quedas solamente con el asombro, sino que actúas. Ya no te digo que vayamos a Valencia a sacar fango allí con azadas o con escobas, pero te digo al menos deja 2 denarios por si tiene más gasto de lo normal. Y todos me comprendéis lo que quiero decir. Afortunadamente no tenemos
que lamentar nada más que pérdidas materiales, ¿sí? Pero ahora es cuando el pueblo de Dios no puede apartar la mirada y pasar de largo. Ahora es cuando nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Nos dicen los compañeros pastores que mucha gente está pidiendo ir allí a poder ayudar, pero no hay forma logística de recibirnos ni de mantenernos. Nos piden oración y nos piden donaciones para poder comprar recursos, víveres y restaurar, a lo mejor de manera imprecisa, porque no sé si se recupera el perder cosas de esa manera. Quizás las noticias nos bombardean de tal manera con las tragedias que tanto escucharlas, verlas, leerlas, hemos levantado un muro de indiferencia. Hace tiempo que dejé de ver las noticias. También hace tiempo que priorizamos ciertas cosas en nuestra vida. Pero normalmente te ponías a comer, salía el telediario y todo desgracias y desgracias. Y es como que vas endureciendo tu corazón. Te habitúas a ver ciertas imágenes y ya no te impacta. No para que te impacten por el cotilleo o por el morbo de ver, sino porque frente al dolor el hombre no puede quedarse impasivo. Un hombre necesitaba ayuda y a veces tengo justificaciones lógicas. No, es que yo voy a la iglesia, tengo que ir, que tengo un estudio bíblico, tengo cosas que hacer. Pero tú tienes lo que debe hacer. Porque quizás lo único que vea esa persona de Dios lo vea en ti. Cuando vivíamos en Tenerife, delante de la iglesia, en un paseo que había en la iglesia de Tenerife, siempre había unos cuantos borrachos. Y recuerdo que pues le dábamos moneditas a nuestras hijas para llevar a la escuela sabática y ya él dijo en un momento determinado, vio un señor ahí pidiendo y ella le dio su ofrenda a él, ¿no? Y entonces yo le dije, no, pero esto es para la iglesia, ¿no ves que va a beber y tal? Y ella me dijo, pero papá, lo necesita. Y me hizo pensar. Hay que ser como niños a veces para ser capaces de ver. Y mi razón lógica decía, bueno, lo va a usar mal. Pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer como hijo de Dios. No sé si has hecho primeros auxilios alguna vez, porque este samaritano tuvo que hacer primeros auxilios. Aquí algunos sois profesionales de la medicina y tenéis experiencia como personas capaces de ver sangre y no pasarte nada, ¿eh? Hay otros que vemos la sangre y nos bloqueamos. Recuerdo un momento de mi infancia, cerca de mi casa estaban haciendo una obra el vecino y, bueno, en aquellos años no había protecciones ni seguridad ni nada de esto. Pues para cortar para ir a casa pasábamos por la obra y era verano y íbamos con las chanclitas, aquellas que llevas el dedito ahí metido en la chancla. Y entonces había un bordillo que estaba áspero, no había sido pulido, mi hermano pisó ahí, la chancla se le fue y se hizo una V en la tibia, ¿no? Cuando yo vi eso, que la carne como que se encogió así y veía algo blanco y un montón de sangre, no sabía qué hacer. Fui corriendo a buscar a mi madre y cuando mi madre vino empezó a taparle la pierna a mi hermano y tráeme una toalla, tráeme una toalla. Y fui a casa y me bloqueé, me metí debajo de la cama. Menos mal que los vecinos vinieron, ayudaron a mi madre y cuando vino mi hermano con sus 30 puntos, que tiene así una V ahí, todavía estaba debajo de la cama. Ese día se me quitaron las ganas de ser médico. Pero hay gente que se bloquea. ¿Cómo ayudas a un herido? Y me parece interesante la forma en la que este hombre curó a ese herido, ¿no? Con lo que tenía. A veces no necesitan más que ganas o disposición a ayudar, más que conocimiento. Es verdad que cuando hacía el curso de monitor te enseñan ciertas pautas, ¿no? Primero proteger, después señalizar, y ya no me acuerdo de nada más. No sé los que estáis haciendo esas cosas. Pero a veces no lo toques, que es mejor. No le saques ni el casco, ni lo toques, ni lo muevas, solo protege, ¿no?
pero el samaritano con lo que tuvo ayudó. Literalmente dice que cogió vendas. Yo no sé si tú vas por la calle con vendas. O en tu bolso llevas tiritas o un botiquín. Algunos sí, ¿no? Hay bolsos que son de esos mágicos, como los de Doraemon. Sale todo ahí. Pero no sé, ¿de dónde sacó las vendas? A lo mejor se rompió su propia vestidura, hizo tirones, hizo vendas. Y no hay nada más hermoso que ver a alguien ayudar a otro y no preocuparte de cómo se te va a quedar la ropa, ni cómo te vas a manchar, sino de actuar y de curar en ese momento. El samaritano ni se cuestionó su seguridad, simplemente vio, movido a misericordia, tomó vino para desinfectar, tomó aceite para proteger, embadurnar, quizás mojó las gasas en aceite para proteger. Aceite y vino. No sé aquí los médicos si habéis curado alguna vez con aceite y vino. Mi madre cuando me hacía un raspón, agua oxigenada o alcohol y betadine, que ya no se hace eso, pero tenías ahí unos lagrimones como 2 garrafas de vino en los ojos, pero te curaba todo, te mataba completamente. El vino desinfecta y el aceite protege de que se infecte. Y es interesante porque el aceite y el vino son 2 elementos que nosotros conocemos bien. Lo único que puede limpiarnos de esta herida que nos ha hecho el pecado es la sangre de Jesús. Esa desinfecta. Porque estamos infectados y podridos, pero la sangre de Jesús desinfecta. Y el aceite, que es el Espíritu, nos preserva de infecciones. El plan de salvación en una parábola. Ya estoy terminando. Imagínate que esa parábola, aunque era un suceso real de algo que había acontecido, Jesús también la proyecta para que tenga una gran verdad espiritual para el pueblo y para ti, para mí hoy, en este momento. De Jerusalén a Jericó se baja y el único que se paró a socorrer era el samaritano. De hecho, podía haber sido cualquier persona, pero era un samaritano. Lo que hizo la diferencia fue esto: miró y fue movido a misericordia. En toda la Biblia no vas a encontrar a ningún hombre que diga la Biblia, su corazón fue movido a misericordia. No lo vas a encontrar. Pero sin embargo el Antiguo Testamento dice que Dios sí que fue movido a misericordia. Y el Nuevo Testamento va a decir que Jesús sí fue movido a misericordia. Así que no necesitas muchas más explicaciones de quién es el samaritano. Es Jesús mismo. De hecho, en Juan 8:48 a Jesús lo acusaban de ser samaritano y de tener demonio, ¿no? Así que Jesús aprovecha esa circunstancia para recordarle aquí el hombre que eres tú y que soy yo, que caemos de Jerusalén a Jericó, porque caímos de ahí y vamos en una dirección contraria. Él va a venir a nuestro encuentro porque Jesús se pone en el camino para buscarnos. Y Él viene al encuentro y no es indiferente con nosotros. Él hace todo para devolvernos la vida. Es curioso que la parábola, hermanos, comienza con aquella pregunta: ¿qué voy a hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús mismo, en el capítulo 5 de Mateo y el versículo 5, dice: ¿sabes qué? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la vida eterna. El manso es el que es movido a mansedumbre. Es muy interesante porque Jesús le dice: la única manera de heredar es teniendo misericordia. Misericordia de aquel que está a tu lado. Y la misericordia no es lástima, no es pena. La misericordia es la capacidad de ver al otro como un candidato al reino de los cielos, aunque sea contrario a mí,
Judíos y samaritanos solo podían tocarse, si es que se tocaban, en momentos de transacciones económicas o por necesidades de fuerza mayor. Pero Jesús, estando todos nosotros contaminados, nos lava, nos restaura y no nos contamina, y no se contamina, nos limpia, nos hace aceptados. Por eso Jesús va a decir algo muy interesante en su ministerio. 28 kilómetros de indiferencia se solucionan con esta receta. Mateo 5:48. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Uy, pero para ser perfecto, ¿qué tengo que hacer? Lucas, que es el Evangelio de la Misericordia, dice en el texto paralelo, Lucas 6:36, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Ojalá, hermanos, esta iglesia pueda ser rica en misericordia, en esa capacidad de ver la necesidad y no pasar de largo, el mirar a nuestro hermano y ser movidos a misericordia, ser movidos a una unidad superior que sobrepasa todo entendimiento y que no depende de nuestras actitudes ni de nuestras cualidades, sino de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios espera un pueblo de esta manera. ¿Me quieres ayudar a hacer ese pueblo real? Voy a orar para que eso se haga verdad. La mejor receta contra la indiferencia es la misericordia. Y si solo te has quedado con esto en este culto, doy gloria a Dios, porque es todo lo que Dios pide para que tú y yo lleguemos al reino de los cielos. Que Dios os bendiga y un feliz sábado.